Oremos. Padre, yo te agradezco por este tema número 106. Gracias por revelarnos este tema 106 de tu palabra, Señor, que tú soplaste a más de 40 personas para que viniera a bendecirnos a nosotros. Espíritu Santo, muévete, pero furiosamente, amorosamente, para que pueda ser llena nuestra vida de revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema se llama, es una pregunta el tema. ¿Y si para tu encomienda viniste? Ese es el tema. ¿Y si para tu encomienda viniste? Ok, ¿de dónde saqué este tema? Ya lo va a ver usted. Pero vamos a hoy a hablar sobre la palabra de Dios en Romanos 16, del 1 al 2. Hoy comenzamos el capítulo último de la epístola de Romanos y vamos a ver 2 versículos. Fíjese que en este capítulo sí que Pablo dijo, por si acaso las familias de la viña de Evanston necesitan nombres para ponerle a sus hijos, aquí les voy a dejar un montón de nombres, dijo. Una gran cantidad de nombres aquí en el capítulo 16 y comienza con una hermanita que se llama Febe, se llama ella. Con ella vamos a comenzar Romanos 16, 1 al 2, pero quiero que en este momento entremos leyendo Esther 4:14. Como contexto, precontexto, Mardoqueo está como primo y papá adoptivo de Esther, la cual llega a ser reina Esther, llega a casarse con el rey Asuero. Le dice lo siguiente, le contesta, porque están en una situación bien caótica en ese momento. Hay tantas malas noticias. Un cierto funcionario militar del rey Asuero, rey de Persia, está en este momento amenazando a todo el pueblo de Dios, a exterminarlo. Y están en un dime que te diré, el primo con la prima, el papá adoptivo con la hija adoptiva. En este momento está con un dime y te diré. Y viene en este versículo, le contesta Mardoqueo a Esther, porque Esther está asustada. Esther está tan asustada porque el amigo principal del rey está induciendo al rey que destruya al pueblo. Esther apenas se ha colado como una de las doncellas para llegar a ser reina. ¿Por qué? Porque la reina, la ex reina, cometió un grave error con el rey Asuero. Resulta que no obedeció a una indicación de un llamado que le hizo. Entonces, debido a eso, el rey decide destronarla como reina y queda soltero el rey Asuero. Y Esther es una de las doncellas, porque están escogiendo una de las reinas, nuevas reinas. Y Esther ya ha comenzado a ganar como Miss Universo, ¿verdad? Están compitiendo ahí, están haciendo la pasarela y todo, y ya Esther va ganando. Llega, gana al final, pero está en la disyuntiva de que Amán, ese gobernador militar, casi segundo después de Asuero, está tramando contra el pueblo de Dios y están a punto de exterminar al pueblo. Ya indujo al rey, ¿para qué? Para que el rey firmara un edicto para exterminar, para destruir, para matar, para asesinar al pueblo de Dios en Jerusalén. Está a punto de suceder eso. Resulta que cuando el pueblo de Israel fue exiliado, fue apresado y traído hacia Babilonia por Nabucodonosor, cuando Ciro de Persa entra,
permite que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén. Solamente regresa una parte. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén está toda destruida y prefieren quedarse en Persia algunos israelitas. Entre ellos está Mardoqueo y está Esther y algunos cuantos más. Y entre ellos están presenciando ese plan de Amán de exterminar a los que se dirigieron a Jerusalén. Y Esther ya está haciendo una influencia dentro del reino, pero ella está temblando, tiene miedo. Y le dice, yo no sé cómo hacer, qué hacer si resulta que yo apenas acabo de entrar al reinado. Y viene Mardoqueo y le responde de la siguiente manera en el 4:14 de Esther: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?, le dijo Mardoqueo. De ahí yo saqué el tema para esta enseñanza. Y si para tu encomienda tú viniste a este lugar, ahí donde estás, y si por la encomienda que Dios, el Creador, te dio, te trasladó de tu país para aquí, para Chicago, y si fue que el Señor te movió de Colombia para acá con una misión X, y si fue por eso, que tú te moviste de Carolina del Sur para Chicago, ¿o será que fue por esto que hace años, según tú, planeaste, veniste de Guatemala para acá? Pero ¿no será que Dios fue el que tenía el plan? Porque tenía una encomienda para que tú cumplieras aquí. ¿Habías pensado tú alguna vez venirte de Iowa para Chicago? Indestructiblemente no. Pero ¿no será que para una encomienda específica el Señor te trajo para acá? Familia Cordero, ¿no será que para esta encomienda Dios te trajo del Salvador? Ese es el tema de hoy. Fíjate que a mí me impresiona cómo Dios a cada uno de los que trajo a la vida aquí en la tierra les dio una encomienda, porque todos sin excepción tenemos una encomienda, todos. Y ese va a ser el punto 1, todavía no lo vamos a poner, pero toda la creación tiene una encomienda. Y te voy a dar una mala noticia, porque esta es mala noticia, porque a mí me da tristeza, sinceramente. La mayoría no cumplen esa encomienda. Y aparentemente como que nadie va a decir nada, pero al final yo te voy a leer un versículo donde sí, Dios va a pedir cuentas a todos por esa encomienda. Todo el mundo está, nadie me dijo nada, a mí nadie me exige, más hoy en la pandemia, ¿quién me anda vigilando? Yo hago lo que quiero, nadie me está monitoreando. Agarrémosla al suave, dicen algunos. Comienzan a moverse por todos lados. Pero a mí me impresiona que en medio de la línea, sin que haya habido alguna obligación, hay personajes trascendentales de bendición para los que hoy estamos en el presente como iglesia. Por ejemplo, ¿a quiénes podríamos mencionar? Pues lógicamente Adán, pues fue el primer hombre, ¿no? Pero más adelante tú puedes comenzar a ver personajes que fueron trascendentales, como por ejemplo Noé. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Noé fue un personaje que no fue nada de lo común, ¿verdad? Tuvo una encomienda específica, y si él no la hubiera cumplido, ¿qué hubiera pasado? Pues como Mardoqueo dijo, si él no hubiera querido, hubiera Dios puesto a otra persona. Así de sencillo. Si tú no la cumples, Dios va a poner otra persona, y la otra persona es la que va a recibir la bendición. Así es, dice la palabra, y no es manipulación, es la palabra. Abraham fue una persona también trascendental, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Son personajes en la historia, pero trascendentales en las decisiones. Sara, lógicamente, su esposa. Jacob fue trascendental también.
Y usted dirá, ¿y por qué no mencionó Isaac? También Isaac, pero a mí me parece estos personajes como, yo estaba meditando en mi tiempo secreto, porque yo uso mi tiempo secreto para meditar y para conectar con lo que estoy preparando en la iglesia, fíjese usted. O sea, yo en mi tiempo secreto lo uso para preparar las prédicas también. O sea, yo estoy conectando todos los hábitos que estamos viendo los domingos dirigidos hacia lo que yo hago y también a mi vida, ¿verdad? También en mis relaciones. Y otra persona que para mí fue trascendental, vengo cronológicamente, ¿alguien me ayuda? ¿Quién usted después de Jacob piensa que fue trascendental? Chepito, ¿sí o no? Si Chepito no hubiera llegado a ser el segundo del faraón, José, Joseph, pues, Beca, Joseph, José, José, pero José, si José no hubiera tenido esa trayectoria, no hubieran sucedido las situaciones que pasaron. Otra persona que para mí fue trascendental, Jocabed. Si Jocabed no hubiera astutamente protegido a ese bebé, ¿quién hubiera libertado al pueblo de Egipto? Dígame usted. Luego viene Moisés. Moisés necesitaba un bordón y el bordón fue Aarón, ¿verdad? Aarón también fue trascendental porque Aarón era como la bocina de Moisés. Vamos cronológicamente, ¿quién más? Josué. Josué fue también impresionantemente detallista en los personajes trascendentales en nuestra vida. ¿Quién más? Caleb, su compañero. Fueron los dos únicos positivos, y no del coronavirus, sino que mentalmente positivos, pensando bien sobre que podían tomar la tierra prometida. Los otros 10 negativos, pero no de coronavirus, estaban más contagiados de miedo que nadie. ¿Quién más? Rahab. Rahab fue trascendental porque si no hubiera escondido a los espías que mandó Josué, después de que Josué fue espía con Caleb, después Josué mandó a otros espías, ¿verdad? Y fue tan trascendental Rahab que imagínense la fe que tuvo, llegó a ser una de las ¿qué? De los ancestros de Jesucristo, Rahab. ¿Con quién se casó Rahab? Ya me metí aquí en preguntas. Creo que Rahab se casó con Salmón. Y no estoy hablando de comida, ¿va? No. Se casó con Salmón. Y adivinen quién fue el hijo de Rahab. Rahab con Salmón. Vos nació. Imagínense cómo fue trascendental Rahab. Débora fue también trascendental porque el Barak le temblaban las piernas. No quería ir a pelear contra los cananeos. Y no me estoy refiriendo a Barack Obama, ¿no? A Barak, el de la Biblia, estoy refiriendo. Al Barak, el que fue a pelear contra Sisara. ¿Fíjense? Y si nos venimos más y más y más, podríamos amanecer y hacer una vigilia. Pero por ejemplo después viene Ruth, exactamente. La moabita, trascendental. Como que se puso de acuerdo con Rahab. ¿Por qué? Porque se casó con vos. No con vos, David, no, con vos. Se casó con vos. Vos, no vos. Vos. Y después, ¿quién fue otro trascendental? El bisnieto. ¿Quién fue el bisnieto de Ruth? David. Y después caigamos a Esther. Y mis señores y señoras, Esther, trascendental, libró de destrucción al pueblo de Dios. Más adelante siguen otros personajes, pero yo quería llegar hasta ahí. Pero podríamos continuar, fíjese usted. Todos tenemos una encomienda, una gran encomienda. ¿Me permiten tomar agua?
Entonces, gracias. Gracias por la música. Que estoy un poquito afónico, me disculpan hoy por esta pausa. Ahí el comercial ahí de la coreografía que estaban haciendo acá. Aquí está, ustedes hubieran visto a David bailando aquí. Asombroso. Ok. Y nosotros podríamos proseguir por muchas, pero fíjense que podríamos hacer un grupo de mujeres acá que fueron trascendentales: Jocabed, Rahab, Débora, Ruth, Bexabé, Esther, María, y luego nos vamos a saltar a Febe, que es donde vamos a entrar. Quise hacer esta intro para caer directamente al versículo 1 de Romanos 16. Léale conmigo, por favor. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea, dice el versículo 1. Dice usted que Cencrea era un puerto, un pequeño pueblo en Corinto. Corinto actualmente es Grecia hoy, y todavía Corinto se llama ese lugar. Era una ciudad bien importante en la época del Imperio Romano. ¿Se acuerdan ustedes del tema que vimos sobre Nabucodonosor? De los imperios. ¿Se acuerda que Daniel profetizó los imperios gentiles que iban a dominar a los judíos? ¿Se acuerdan ustedes? Todo completamente profetizado en la palabra. Babilonia, luego Babilonia dijimos los medios y los persas, después dijimos los griegos y después los romanos. Y en este momento Roma está dominando a Grecia. Por eso Corinto depende de Roma. Es una de las ciudades más importantes para el imperio romano. Entonces Corinto, en este momento, habían deportado a todos los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque estaban peleando demasiado. Cuando llegó el mensaje de la salvación de Jesucristo, los judíos comenzaron a pelear y a hacer revueltas solo porque querían obligar. Primero, unos judíos no estaban a favor de que Jesucristo fuese el rey de reyes y señor de señores, la salvación para todos, que predicaban algunos judíos y algunos gentiles. Entonces había tanto pleito que al final el Claudio, el emperador de ese tiempo de Roma, dijo: no, todos los judíos se me van fuera de acá, ya mucho relajo aquí, demasiados pleitos en las calles, discutiendo, se agarran a pedradas aquí. Dijo no, y los desterró, los echó. Entonces en Corinto llegaron muchos judíos huyendo. ¿Por qué? Fueron desterrados de Roma. Esa situación sucedió. Hablando de Grecia, Grecia era una ciudad que estaba bajo régimen de el Imperio de Roma. Y esta ciudad importante del Imperio de Roma era una encrucijada de comercio y de viajes. Era de diferentes salidas a diferentes ciudades. Había mucha inmoralidad en esa ciudad. Como imaginarnos hoy que Las Vegas, no sé, o imaginarnos lugares de depravación, de inmoralidad sexual, ¿verdad? De mucho relajo oscuro. Así era esta parte de Corinto. Imagínense ustedes en este momento Pablo guardando su pluma, y no una pluma de una gallina, no. Su pluma, o sea, con lo que escribía, su lapicero, pues, ¿verdad? Su bolígrafo. Pablo guarda su pluma y con la carta, la cual acabamos nosotros de terminar, la columna vertebral de Cristiano. No sé qué tan grueso era ese pergamino. Pablo viene y agarra la carta y dice: Febe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes tú encargarte de llevar esta carta a la iglesia de Roma? Le dice a Febe. Ahora la pregunta es: ¿quién era Febe? Para comenzar, el nombre Febe era un nombre que significaba brillante, radiante. Era otro nombre que le daban a la diosa Luna, fíjense, Artemis. La diosa Luna, que está identificada con la diosa romana de Diana, ¿se acuerdan ustedes? Probablemente Febe era una no judía, o sea, era una gentil. Y el nombre lo dice mucho porque ella estaba en una ciudad, lógicamente, bastante, el nombre la delataba ella como una gentil. Y aparte que ella había habitado muchos años en esa ciudad de Grecia. Ahora, cuando Pablo le encomienda a Febe que lleve esa carta de la columna vertebral del cristiano a la iglesia de Roma, ella
inmediatamente se pone a las órdenes de Pablo. Pero la pregunta es, ¿qué conexión había entre Pablo y Febe? Le cuento así rápidamente. Si nosotros revisamos por ahí por Hechos 18, usted se da cuenta que en el segundo viaje de Pablo, Pablo pasó por ese lugar, llegó a Corinto y se quedó un tiempo a vivir en Corinto y ahí plantó una iglesia, que es la iglesia de Cencrea, en ese puerto. Plantó esa iglesia y ahí seguramente Febe fue una de las que se convirtió a Jesucristo y llegó a ser una persona muy comprometida, creció en la palabra y se convirtió en diaconisa. ¿Qué es diaconisa? Diácono significa servidor, es como decir nosotros los voluntarios. Por ejemplo, David es un diácono, ¿verdad? Diácono, o sea, un servidor de Dios, un voluntario que sirve al Señor en diferentes funciones. Entonces ella era una diaconisa, una servidora, probablemente una predicadora, una persona encargada de atender a las viudas o diferentes necesidades de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo ya tenía una interacción con ella, la conocía, sabía que ella era confiable. Pero a mí me llama la atención cómo Febe acepta esa propuesta de Pablo, llevar la carta desde Corinto hasta Roma. Fíjese, usted dirá, pastor, ¿y por qué Pablo no se le ocurrió llevar la carta a él? Fíjese que yo le voy a decir algo, ahí tiene mucho que ver el Espíritu Santo. Pablo tenía una comunión con Dios. Pablo no hacía lo que su cerebro le decía. Él estaba obedientemente en intuición conectado con Dios, porque tenía una comunión con Dios, oraba, tenía su secreto, estaba en la palabra, meditaba, etcétera, etcétera, evangelizaba, daba de su profesión. La profesión de Pablo era que construía carpas, daba todo para Dios. Él tenía una comunión en estilo de vida con Dios y debido a eso, él podía dar en el blanco cuando tomaba una decisión, sin darle tanta vuelta, pues. ¿Por qué? Porque tenía una comunión. Y así debe ser nuestra vida, mi hermano. Si nosotros tenemos una comunión humildemente, nosotros vamos a tomar decisiones en el camino y van a ser las correctas, sin darle tanta vuelta. Vamos a preguntarle a Dios, nuestros hábitos van a estar conectados con todo lo que vamos haciendo. Por eso es que todo va pegando exactamente como Dios lo quiere. No nos estamos desviando del camino, pero todo nace en la comunión. Pablo decide enviar esa carta a través de Febe y él está con una cajita de ofrenda contando unas moneditas ahí, contándolas, porque él se va a encargar de ir a Jerusalén a dejar una ofrenda, como lo vimos el viernes pasado, ¿se acuerdan? Él va a llevar una ofrenda, va a enviar la carta por adelantado. Y Pablo no se imagina que va a ir preso, no sabe que lo van a golpear. Imagínense que a Pablo se le ocurre decir, no, esta carta me la llevo yo porque me la llevo yo. Le hubiera insistido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando uno insiste en algo, te deja que lo hagas, no te obliga. Y uno se va a destrompar ahí después viene sin dientes uno, ahí viene todo con chindondos, ahí todo golpeado, con el ojo en la mano, ¿verdad? Viene todo golpeado, pero el Espíritu Santo es un caballero. Entonces por eso nosotros tenemos que estar como muy, muy compaginados con Él para hacer lo correcto. Porque si Pablo se hubiera puesto pésimo de llevar la carta, ¿qué hubiera pasado con esa carta? Cuéntenme. En el naufragio, ¿qué hubiera pasado en el naufragio? ¿Se le hubiera mojado la carta? No. ¿Se le hubiera despintado la tinta? No. Hubiera sido un trabajo, nosotros no hubiéramos podido saber sobre la justificación, sobre la santificación, sobre la soberanía de Dios. No hubiéramos podido saber sobre esos romanos, esas bellezas de doctrinas que nos dejó. Pero no, él estaba compaginado con el Espíritu Santo a través de una relación. Y por eso exactamente la decisión de pedirle a Febe que llevara esa carta por adelantado fue lo correcto. Es impresionante, ¿no? Ahora fíjese, usted, en esa carta, Febe es utilizada como una cartero
Cartero se le dice también a la mujer. Entonces ella se convierte en ese momento en una profesión nueva para ella. Una cartero que va a llevar la carta a la iglesia de Roma. Y fíjese que Pablo en este capítulo 16 está poniendo una postdata, ¿no? Está escribiendo algo que Febe no sabe. Pablo escribe una información para que la atiendan a ella. Ya lo vamos a leer más adelante, no lo vamos a leer en este momento. Pero ¿por qué estoy en este momento deteniéndome en esta parte? Porque hay varias situaciones en la palabra donde se ha enviado una carta a través del portador, y una de las que a mí me recuerda es la de Urías. ¿Se acuerda usted cuando David envía una carta a Joab para que lo maten a él mismo? A través de él mismo envió la carta para que lo maten. Febe, a través de ella misma, Pablo está enviando una postdata ahí guardada, escondida, secreta, donde está diciendo que por favor atiéndanme a Febe, por favor démele pupusas cuando llegue, por favor démele cola champán, ahí atiéndanmela cuando llegue, por favor. Cuando yo estoy diciendo cola champán no estoy hablando de licor, ¿verdad? No se vayan a confundir, esa es la bebida del Salvador. Es la soda. Algunos dijeron champán, el pastor está diciendo champán. ¿Qué está diciendo? Cola champán se llama la bebida, la soda de una fruta que se llama mamey. Entonces le dicen, hey, en la carta dice en secreto, atiéndanme a Febe cuando llegue, por favor. Atiéndamela, nomás les den la carta, cuando la lean, por favor atiéndamela, porque ella es una servidora de las iglesias acá y ella se merece que ustedes la atiendan bien, le dice Pablo. Ya lo vamos a leer esa parte. Pero ¿por qué estoy deteniéndome acá? Porque David exactamente lo mismo hizo con Urías cuando él cometió pecado. Una gran cadena de pecados que cometió. ¿Por qué? Porque le robó a la esposa David. Aparte que se la robó, aparte que lo engañó, que lo engatusó, o sea, lo engañó, lo hizo que se quedara ahí para hacer lo que fuera a enredarlo, para que pensara que él había embarazado a la esposa. Planeó matarlo y con él mismo fue tan sinvergüenza en ese momento rey David, porque después se arrepintió, ¿verdad? Ustedes pueden leer más adelante cómo él sufrió las consecuencias de manera horrible. Que si David se hubiera regresado el tiempo, le aseguro que ya no vuelve a hacerlo. No lo hace porque le vinieron una cadena de castigos que Dios guarde. Fue horrible hasta el final de sus vidas aquí en la tierra. Pero cuando él viene y enreda y escribe la carta, dice, al portador lleva la siguiente carta. Cuando llegue, por favor, al nomás reciban la carta, hazme un favor, Joás, ¿sí? Pon a Urías, dice ahí en la carta, la misma carta que Urías le entrega. Pon a Urías en las líneas del frente de la batalla, las partes más violentas de la batalla. Luego retrocedan ustedes, déjenlo a él solo para que lo maten. Eso decía la carta. Atentamente firma David, el siervo del Dios Altísimo, decía ahí todavía. Imagínense. Usted dirá, no, si a mí me llegan a mandar a dejar una carta, yo la voy a abrir para ver qué dice, no sé qué está diciendo ahí que me van a matar. No, iba sellada, era imposible que alguien la abriera, si no, ahí mismo lo mataban por haber abierto el sello. No se era penalizado en esos tiempos, pero Febe llevaba una postdata ahí también, pero ahí decía que la protegieran, que la trataran bien, que la atendieran, que le dieran una cama de agua, etcétera, que le llevaran a la piscina, etcétera, que le pusieran ahí una parte donde estuviera bien fresquito, donde durmiera y todo. Eso hizo Pablo, pero eso no hizo David. Solo que David de un solo le mandó ahí, por adelantado le mandó el ataúd para que lo metieran de un solo. Impresionante, ¿no? Ahora, Cencrea es el puerto del oriente frente a Asia, ese puerto donde Febe iba a salir hacia Roma. Cencrea, en ese puerto habían dos puertos ahí en Corinto. Ese pequeño pueblo de Corinto en Grecia era muy famoso en esos tiempos. Unos años atrás, Pablo, cuando se fue de ese lugar de Corinto, se fue hacia Efeso. ¿Se acuerdan ustedes? Efeso es Siria hoy, es Siria actualmente. Ahora, cuando yo digo acá en el tema, yo puse, y si para tu encomienda viniste,
¿Qué es encomienda? Encomienda es un encargo que se le da a un embajador para realizar algo en esta vida. Es un encargo que se le da a un embajador para que realice una misión en esta vida. Repito, encomienda es un encargo que se le da a un embajador para que lo realice en esta vida. ¿Cuál es el encargo? Es la pregunta. Dirá usted, pero pastor, usted me dice que todos tenemos un encargo, y no será que para eso Dios me tiene aquí en la ciudad, en este tiempo, en el 2021, después de la pandemia. ¿Por qué no me morí con el coronavirus? Porque seguramente Dios trae algo conmigo. ¿Cuál es la encomienda que Dios tiene conmigo entonces? Aquí te respondo con 2 Corintios 5:19. Dice 2 Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ojo con esto, hermanos. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio, ojo con esta parte, a nosotros, o sea, a ti y a mí, este maravilloso mensaje de reconciliación. Esa es la encomienda. Que nosotros llevemos un mensaje de reconciliación. Esa es la encomienda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo estoy mencionando general, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer a través de diferentes funciones. De repente en grupo podemos nosotros llevar la reconciliación a la gente en una logística en la iglesia, por ejemplo. Los que están en la entrada, los músicos, los que están atendiendo acá, los que están ahí tomando la temperatura, los que están entregando las mascarillas, etcétera, etcétera. El que está controlando allá la tecnología, etcétera. Estamos llevando reconciliación a la gente. Por eso repito otra vez, 2 Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Anota el punto 1 ahí rápidamente. Dice así: cada persona que ha venido y vendrá a la tierra tiene una encomienda personal de parte de Dios el Creador. Cada persona que ha venido y vendrá tiene una encomienda personal de parte de Dios el Creador. Yo aquí lo hice general, no lo hice a los nacidos de nuevo, lo hice a todos. Caín tenía una encomienda y le cuento que no era que le metiera un garrotazo a Abel, no era esa la encomienda. Y eso es lo que hizo. Herodes tenía una encomienda y no era mandar a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, no era esa. Él va a dar cuenta por no haber hecho la encomienda que Dios le dio cuando él vino a la vida. No era esa la encomienda. Reconciliar, ¿qué significa? Significa restaurar la relación rota por el pecado. Esa es nuestra encomienda. A través de las diferentes funciones, poner la atmósfera para que el Espíritu Santo reconcilie a través de Jesucristo esa relación rota de miles y miles de personas que van a llegar a la iglesia. Cada uno va a poner su granito de arena. Los que organizamos, el que predica, el que está juntando los voluntarios, el que está con la guitarra, el que está invitando personas, el que está cantando, el que está poniendo las Biblias en los espacios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es embajador? Embajador es una persona que es enviada con una encomienda de parte de un rey o de un presidente. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, somos embajadores con una encomienda de llevar reconciliación a las personas, de presentar el mensaje de salvación a las personas. Esa es tu encomienda. Tú eres un embajador. Tu mujer eres una embajador. Tu hombre eres un embajador. Y nosotros tenemos la encomienda de llevar las buenas nuevas, preparar la logística. Si no podemos hacerlo todos nosotros individualmente, lo vamos a hacer en grupo. Por eso existimos como iglesia. Todos vamos a recibir bendición. Porque una persona que acepta a Cristo en la iglesia es por toda la logística que se está haciendo. No es por el que predicó, es todos haciendo equipo. Date cuenta, cada cosita pequeña que tú hagas en la viña,
tú estás siendo parte para que personas reciban transformación, para que se les vaya la adicción, para que sus vidas sean renovadas, para que sean reconciliadas con Dios, para que esa relación rota sea reconectada. Para eso es. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, miren, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios, hombre. Vuelvan a Dios. Cuando nosotros estamos organizándonos y en equipo, realizando los servicios en la viña, estamos gritando a los cuatro vientos, amigos, todos los que han venido hoy, vuélvanse a Dios. Arrepintámonos, volvámonos a Dios. Eso es lo que vamos a estar haciendo en equipo. La iglesia en Cencrea probablemente fue fundada por Pablo, les decía yo, en el segundo viaje misionero. Él se detuvo y fíjese que estaba recordando en este momento que por ahí por Hechos 18 dice que Pablo, precisamente, por eso me estoy recordando, cuando salió hacia Siria, dice que él se rapó la cabeza y lo hizo como un voto a Dios de compromiso y para dar ejemplo a los judíos. Una táctica de él, de las cuales hablamos nosotros, que él se hacía como un judío para alcanzar personas para Cristo, se hacía como un gentil para alcanzar personas para Cristo, pero precisamente lo hizo como un voto de compromiso con Dios, de entrega. Los judíos realizaban ese ritual, era muy importante para ellos y Pablo nunca lo obligó que Timoteo lo hiciera, por ejemplo, nunca lo obligó. Lo que sí a Timoteo lo obligó, porque Timoteo era hijo de griego con judío, ¿verdad? Lo que sí le obligó es que le pidió, no lo obligó, que se circuncidara más que todo para que, como una táctica para que ellos no estuvieran rechazando el mensaje de salvación de Jesucristo. Y aquí estamos aprendiendo hoy, este viernes. Estamos llegando a la mitad del año aprendiendo, finalizando el estudio de Romanos, capítulo 16, estamos comenzando hoy. Romanos 16:2. Y aquí vamos terminando ya. Dice, Pablo refiriéndose a la postdata que puso en la carta, cuando le encomienda a Febe que lleve la carta. Dice ahí en esa parte de la carta, que todavía no lo han leído los romanos, porque Febe todavía está ahí comprando el boleto, no se ha ido todavía. Recíbanla, dice en la postdata, en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para nosotros, especialmente para mí, dice Pablo. Fíjense qué importante es que nosotros hagamos equipo con las demás personas. Yo no voy a poder alcanzar lo mismo si no hago equipo con ustedes. Las ofrendas alcanzan más bendición para personas cuando entre todos. Cuando nosotros ayudamos en benevolencia a personas que tienen necesidad, cuando vamos a comprar algo en la iglesia, entre todos es más fácil hacerlo. Por eso nosotros hemos transmitido de una manera profesional, porque entre todos nos organizamos y algunas cosas las compramos entre todos nosotros los de casa. Una sola persona no hubiera podido hacerlo. Por eso es tan importante que nos unamos en grupo. Y acá está pidiendo Pablo que por favor que a Febe la atiendan bien, porque ella ha sacrificado también atendiendo a otros en las iglesias acá y aún a mí, dice Pablo. Seguramente Pablo le alcanzó. Fíjense que en Proverbios 3:6, no lo vamos a leer. Proverbios 3:6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, dice. O sea, si tú quieres encontrar cuál es la encomienda de Dios para ti específica, en el espacio donde te tiene Chicago, la zona, la iglesia, etcétera, en el tiempo 2021 que estamos viviendo, simplemente pídele la voluntad a Dios. Señor, haz tu voluntad en mí, y al mismo tiempo sé obediente en esa voluntad, que Dios te guíe. Pide la voluntad en todo lo que hagas, en todo lo que decidas, y te vas a dar cuenta que vas a ir a parar exactamente en la encomienda exacta que Dios tenía para ti. Punto 2, anota, toda experiencia vivida ha sido usada por Dios para prepararnos para su encomienda de hoy. Febe fue preparada desde el día que Pablo plantó la iglesia ahí en Corinto, ahí en Cencrea. Ahí
fue preparada para este momento en el cual Pablo la usó? ¿No será que Dios a ti te preparó desde niño, de chiquito, todas tus experiencias, aún las cosas malas que viviste? ¿Para qué? Para que tú en este momento estés bendiciendo a personas en tu ministerio. ¿No será que todo lo que viviste, aún las adicciones las cuales pasaste, las heridas que sufriste, las situaciones, los complejos que viviste, eso tan horrendo que viviste, ¿no será que eso fue una preparación para que hoy tú puedas utilizar esa experiencia para ayudar a personas que hoy están viviendo lo mismo que tú viviste? Seguramente sí, Dios es así. Utiliza toda la experiencia de nosotros del pasado, lo bueno y lo malo y lo feo, para bendecir en el presente. Febe fue preparada en esos tiempos cuando Pablo plantó la iglesia años atrás. ¿Para qué? Para que ella tomara esta gran responsabilidad de llevar esa carta a la iglesia de Roma, viajar desde Corinto en barco, no había avión, en barco hacia Roma. Leamos nuevamente el 16:2 de Romanos. Recíbanla en el Señor, y con ese mayúscula, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí, dice Pablo. Punto 3, estamos preparados para recibirte en tu iglesia local, hermano y hermana, para que cumplas tu encomienda en tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir con eso? 11 de julio, regresamos al edificio. Beca, Gary, Vicky y yo, como pastores, estamos preparados para recibirte en tu iglesia local, Iglesia Viña Evanston, para que cumplas tu encomienda en el tiempo, o sea, ahorita que estás vivo, 2021, julio 11, y en el espacio, o sea, la zona que estás viviendo acá, esta zona, la ciudad de Chicago, para que hagamos equipo, para que seamos embajadores según el espacio donde nos puso, para que cumplamos esa función pequeñita quizás para nosotros, pero tan grande para Dios. ¿Y no será que para esa encomienda tú viniste a esta ciudad? ¿Y no será que para esa encomienda de hoy el Señor te mantuvo con vida? ¿Y no será que para esa encomienda tú te trasladaste de tu país para acá? ¿No será que por esa encomienda el Señor no permitió que te fueras para otro lugar, para que tú pudieras aquí servir? ¿O no será que por esa encomienda el Señor te está llevando para otro lugar? Te está cambiando de estado porque te tiene una encomienda para ti. Dios tiene una encomienda allá en el lugar donde vas a ir. ¿O no será que para esto fuimos creados nosotros, para que pudiéramos cumplir una encomienda como la que estamos haciendo hoy, con mucha pasión, con mucho amor? El Señor tiene encomienda y hoy es el momento en el cual nosotros vamos a poder realizarla. Tenemos la logística para que tú seas parte. Por eso este punto dice: estamos preparados, firmes, para recibirte en tu iglesia local, Iglesia Viña Evanston, para que cumplas tu encomienda en este tiempo y en el espacio. 2 servicios, doble servicio que antes de la pandemia, para que tú seas parte. El Espíritu Santo nos llevará de su mano. Somos equipo con el Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos las partes, somos sus brazos, somos sus pies. Vamos todos juntos. Romanos 14:12 dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Esa encomienda, aparentemente todo el mundo está como que si no le van a decir nada, no le van a pedir cuenta. Pero aquí Romanos 14:12 está diciendo: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Hablamos del tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? En un tema de un viernes, hablamos de que todos los nacidos de nuevo vamos a estar ante Dios y nos va a decir: ajá, ¿qué fue lo que tú hiciste con tu encomienda? ¿Y tú qué hiciste? Y Él va a repartir premios. Ese tribunal no va a ser para castigar, sino que va a ser para dar premios. El tribunal de Cristo no es el mismo
tribunal del trono blanco. No. El tribunal de Cristo va a ser para pedir cuentas de qué es lo que hiciste con tu vida aquí en la tierra, según la encomienda que Él te dio. No todos tenemos la misma encomienda. Haz lo que a ti te corresponde. Dios no da cargas que no puedas llevar, dice la palabra. Punto 4. Cada ser humano que haya existido dará cuentas a Dios de su encomienda. Estoy pegándome al versículo último que leímos. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Mateo 19:29 cierra. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o suegra, bueno, eso no está, pero también, o bienes, por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio. Y algo más grande te voy a decir en este momento. Y heredará la vida eterna. ¿Lo leemos otra vez? Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, o sea, por la encomienda que yo di, está diciendo, recibirán 100 veces, no está diciendo el doble, sino que 100 veces más a cambio, y heredará la vida eterna. Grandes decisiones trascendentales para nosotros, mis hermanos. Ahora nosotros somos parte de esa línea de los que mencionamos. Tú y yo somos personajes trascendentales para que personas vengan a los pies de Cristo. Lo más importante, el tesoro más grande que Dios ama, se llama almas a sus pies, y eso es lo que nosotros vamos a traer para Él. Por eso vamos a prepararnos, estamos organizándonos para regresar el 11 de julio a las 9 de la mañana y a las 11. Pronto te vamos a hablar por teléfono para ir organizándonos cómo vamos a funcionar los voluntarios. Así que espero que hayas disfrutado la enseñanza de hoy. Nos vemos el domingo en el cuarto hábito, hermanos. Espero, con la ayuda de Dios, con tantas tareas que hacemos, alinearlas junto con todo lo que vamos haciendo y en nuestra vida. Y no se te olvide, ¿no será que para esta encomienda tú viniste a este lugar en este tiempo? Bendiciones, buenas noches.